La reforma fiscal 2014 generó El más decreto de daños beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en nuestra noticia Radio Mexicana 1300 y el fanpage de Solo Negocios en facebook.com/Solo Negocios MX. Más tarde el programa grabado en las diversas redes y bueno, pues vamos a dar marcha adelante. Platicando con Claudia Ochoa en Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y su nuevo director, Enrique Alveláiz, quien ahora ya dirige a este organismo. Y bueno, la intención de esta plática es conocer sobre el curso que se va a tratar de salud y seguridad en el trabajo, pero enfatizarlo al tema que Enrique nos estará platicando durante este curso que se llevará en los siguientes meses. Y bueno, primero que nada, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y felices de estar acompañándolos esta mañana. Gracias, Alejandro, un gusto y un saludo a toda tu audiencia. No, pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues entrando en la temática, ya hemos platicado un poco la semana pasada con Sandra Ibáñez, este miércoles pasado con Jorge Sales Boyoli, y bueno, pues ahora tocará el turno de Enrique, desarrollar un poco el tema de las relaciones laborales. Al final del día, yo soy de la idea que no toda empresa lo es por tener empleados, pero más allá del aspecto teórico detrás de ello, la gran mayoría de las operaciones económicas requieren de recursos humanos, de capital humano, de talento. Y entonces en esa tesitura y al hablar pues, de la relación entre un patrón y otros humanos, pues hay conflicto en el escenario potencial, ¿no? Digo, cuando hablamos de las máquinas y demás, pues como quiera un técnico las repara y operan, pero cuando hablamos de las relaciones humanas, se torna el escenario posible de conflicto, de necesidades diferentes de cada quien, y todo eso conlleva un contexto pues, de una atención especial que tiene que brindar el patrón para el mejor desarrollo de su empresa, ¿no? Así es, Alejandro, y estás tocando un tema muy, muy importante. El hablar de relaciones laborales es hablar de relaciones humanas. El maestro Gandhi decía que el ser humano es indivisible, no puedes estar haciendo algo en tu vida personal y estar haciendo otra en tu trabajo. Y precisamente cuando hablas del contexto de relaciones laborales, entras al tema de relaciones humanas, y es el tema en el que me quiero enfocar esta tarde con toda la audiencia, para que platiquemos cómo poder llevar a cabo dentro de las organizaciones un sistema de gestión laboral que te permita operar con un clima donde tus empleados estén comprometidos y que puedas lograr los objetivos de la organización. Que creo que esa es la clave, ¿no? Cómo sí conciliar esas relaciones humanas a un compromiso del objetivo de la empresa, de la misión de la empresa eventualmente. Así es, así es. Y bueno, mira, todo empieza, y durante la plática voy a hacer muchas analogías con la vida personal. Todo empieza con un modelo de derechos y obligaciones, un marco conceptual legal, si lo queremos llamar así, en donde tenemos que educar muy bien a los trabajadores, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. En ocasiones el trabajador pues te exige y tiene el derecho de hacerlo, el pago correcto de su nómina, el pago a tiempo de su tiempo extra, etcétera. Pero también tenemos que educar mucho al trabajador en la parte básica de cuáles son las obligaciones que el trabajador tiene para con la empresa. Y esto a veces, aunque parece demasiado básico, creo que no le dedicamos el tiempo suficiente para dar un repaso al reglamento interior de trabajo, al contrato individual de trabajo, en donde le tenemos que estar recordando constantemente al trabajador
que esto es algo en dos sentidos, ¿verdad? Y recordarle la parte de sus obligaciones también. Completamente de acuerdo. Claudia, ¿alguna opinión sobre este punto que señala Enrique? Pues la verdad que apoyo lo que menciona Enrique, tanto obligaciones como derechos, de las dos vías es importante saberlo. Y a mí me da mucho gusto que Enrique pueda acompañarnos en este tema, porque él es un experto con ya muchos años de trayectoria como ejecutivo en relaciones laborales, en recursos humanos, no solamente para Ciudad Juárez, sino también de forma internacional en algunos otros países de Latinoamérica. Y pues ha conocido de primera mano en distintas empresas las diferentes culturas laborales que tiene cada empresa y que muchas veces vienen desde el más alto ejecutivo, el directivo, y que ahí va permeando toda esa cultura al resto de la empresa. Entonces siempre toda cultura laboral va desde la cabeza de la empresa. Es imposible tener una buena cultura laboral si la cabeza de la empresa no le da la importancia que esto debiera tener, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que nos pudiera acompañar Enrique esta mañana con este tema. De acuerdo. Ahora, yo recuerdo, nosotros desarrollamos en IMEF una conferencia internacional alrededor del mundo laboral y, por supuesto, quizá la mayor parte de las conferencias fueron alrededor de la parte jurídica, pero también metemos conceptualizaciones organizacionales y las de desarrollo humano, ¿no? O de las relaciones humanas, como bien dices, Enrique. Y entonces, en esta lógica, aparentarían como que son cosas separadas, pero al final del día coinciden, ¿no? Porque el desarrollo de estas relaciones, pues están en México en su jurisdicción y en Estados Unidos en la propia, y cada país en su propia normatividad de estas relaciones. Por más que incluso humanamente fuera mejor otra forma de llevar a cabo las relaciones, el marco jurídico te impone una forma específica. Y entonces, bien dices, Enrique, es una situación en la que está revestida de derechos y obligaciones de las partes involucradas, ¿no? Así es, Alejandro, y por eso quise empezar en la parte legal, porque para mí es la parte básica de la educación que tiene que hacer uno hacia el interior de la empresa. Y bueno, mira, entrando un poquito al modelo de relaciones laborales, es muy importante entender quiénes son los protagonistas en un modelo de relaciones laborales. En la casa, bueno, pues sería con tu pareja, ¿verdad? Normalmente es tu pareja y luego ya en la medida en que van creciendo los hijos, pues empiezan a jugar un rol ahí los hijos en la toma de decisiones que se tiene que ir haciendo. Y en las relaciones laborales, ¿quiénes estamos? Bueno, primero que nada es una compañía cuyos intereses, pues, es generar una utilidad. Eso queda muy claro. Eso no es nada que se pueda ocultar. Ese es el motivo de ser de la empresa y pues producir sus productos o servicios de calidad a un costo adecuado con servicio y entregas satisfactorias. Esa es la parte de los intereses de la compañía. La otra parte del modelo es el trabajador. ¿Qué interés puede tener el trabajador? Bueno, pues sin lugar a dudas la seguridad del empleo, ¿verdad? La oportunidad de poder llevar su aportación económica hacia su hogar. Pero también hay que entender que a veces los trabajadores tienen una necesidad de reconocimiento y una necesidad de oportunidades de desarrollo. En este modelo existe un punto medio que viene siendo o el Departamento de Relaciones Laborales o el sindicato, en caso de que la empresa tenga sindicato, que viene a ser precisamente la balanza entre los intereses de la compañía y los intereses de los trabajadores. En mi experiencia, en los 40 años en la industria, obviamente cuando tú operas sin sindicato, tienes que tener un departamento de relaciones laborales que esté en el piso de producción, que desde 10 minutos antes de las 6 de la mañana esté recibiendo a la gente, esté entendiendo qué es lo que está pasando con el inicio del turno, hasta las 3:30 que la gente se va. ¿Y cuál es esa labor del Departamento de Relaciones Laborales? O en su caso, si tienes un sindicato. Bueno, primero que nada es proteger y defender los derechos de los trabajadores. Viene a ser y se convierte en un balance de factores del negocio. Y aquí hago una pauta. El espíritu de las relaciones laborales, y lo he compartido en algunas pláticas, es
de que de repente ves que un ejecutivo en relaciones laborales o un supervisor de relaciones laborales pierde su trabajo porque la empresa podría estar pensando que se estaba inclinando hacia el otro lado de la balanza, pero sin embargo eso es lo que la gente de relaciones laborales está llamado. Realmente no es una persona que le va a decir que sí a todo lo que la empresa diga, sino que verdaderamente se convierta en un balance de estas necesidades entre la compañía y los trabajadores. Y por último, pues vigilar, ya sea el Departamento de Relaciones Laborales o el sindicato, vigilar por las verdaderas oportunidades de desarrollo para los trabajadores. La gente siempre va a buscar más y mejores oportunidades de empleo y es uno de los roles clave de esta parte de las relaciones laborales o el sindicato. Entonces, imagínense la balanza, por el lado izquierdo está la compañía, por el lado derecho están los trabajadores y quien va a vigilar esta equidad y esta aplicación de justicia laboral es el Departamento de Relaciones Laborales o el sindicato. Y citas varios aspectos que vamos a ir desentrañando que me parecen relevantes a comprender y de repente incluso encontrar coincidencias entre los intereses de las dos partes, la empresa y el grupo de trabajadores. En función, por ejemplo, la empresa sí busca producir, ser eficiente, no desperdiciar, ser efectivo para su mercado y tener esa parte del pastel del mercado, como dice. Pero dentro de esa eficiencia y dentro de esa eficacia pretendida, pues uno de los aspectos que más golpea a una empresa es la rotación, ¿no? Entonces, de repente, pensando muy simplistamente en cómo el trabajador pudiera pensar en los intereses de la empresa, quizá el trabajador diga, no, es que la empresa lo que menos quiere es pagarnos más o desarrollarnos. Y la verdad es que de manera ordinaria, la empresa común, claro que es lo que quiere. O sea, quiere que el trabajador se quede anclado, cumpliendo y satisfaciendo esas necesidades del trabajador, porque el que se te estén yendo, pues cuesta más caro, ¿no? A la maquila le ha pasado en diferentes ciclos económicos en Juárez, estas épocas de expansión económica y altísima rotación, donde los empleados se te van porque los vieron feo o se sintieron menospreciados en la falta de un reconocimiento emocional, como lo que decías ahorita, Enrique, etcétera. Y dices, bueno, es que te falta una cultura organizacional que realmente aboque a esa mejor relación, pero al final del día la empresa sí tiene interés, quizá no consciente en algunos casos, pero sí tiene interés de que los trabajadores mantengan esa estabilidad laboral, ¿no? Y está estadísticamente comprobado, Alejandro, lo que estás comentando, que las empresas con menos rotación no necesariamente son las que pagan más, y está comprobado estadísticamente, sino que cuando te vas a esas visitas que hacía uno en las empresas de buenas prácticas y entender qué es lo que está pasando en esa empresa donde hay baja rotación, te das cuenta precisamente que el modelo laboral que tienen implementado al interior es un modelo laboral maduro, que tiene al trabajador como centro de la empresa al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio del hombre. Y esa dignificación del trabajo es la que va generando un sentido de pertenencia en el trabajador demostrable. Y te digo, muchas veces he estado en foros, en reuniones, cuando nos juntábamos para tomar las decisiones de los incrementos de salario, en donde pues estaba un llamado a nuestra conciencia, ¿verdad? De mantener la competitividad laboral de Ciudad Juárez y tener mucho cuidado en las decisiones salariales que se iban a tomar y entender que no todo está basado en la compensación o en el ingreso del trabajador. La parte de la compensación, ahorita que nos metamos al sistema de gestión, es una pieza del rompecabezas nada más, no es todo el rompecabezas. Y esto es muy importante tenerlo muy claro, porque si no, vamos a sacar del contexto competitivo a Ciudad Juárez. Enrique, denme unos segundos, Claudia, para hacer corte comercial, pero seguimos en redes sociales. Bien, continuamos aquí en las redes sociales platicando de esta temática y otro de los aspectos que señalabas, pues es este ánimo de que se reconozca a ese departamento, llámala de recursos humanos tradicionalmente, o organizacional, desarrollo, talento, etcétera, que realmente es una entidad que va a buscar equilibrar esas relaciones y no una entidad para estar a favor de la empresa exclusivamente, ¿no? Digo, me pasa incluso cuando me contratan como abogado de empresa y de repente el cliente dice, no, es que tú eres mi abogado. No, tú eres uno de los socios de la empresa y normalmente quizás seas el líder,
pero soy el abogado de la empresa. Me interesa proteger los derechos de la empresa y los intereses de la empresa, incluso si van en contra de ti es socio específico, ¿no? Y eso, pues, en recursos humanos es precisamente el punto que tratabas, ¿no, Enrique? Cómo esta entidad debe velar porque haya una equiparación y de repente incluso hay hasta despidos de los ejecutivos porque dice el empresario, oye, no está defendiendo mis intereses. No, pues es que no es su función, ¿no? Así es, así es. Y bueno, tú estás hablando de la parte interna de la organización. Creo que te refieres a lo que es toda la cuestión de la vigilancia de las prácticas laborales, tus prácticas de comunicación, tus políticas internas y en general cómo estás llevando la administración de la empresa. Sin embargo, Alex, entra también una parte que quiero mencionar antes de meterme de lleno al modelo, que es la parte externa. La parte dentro de tu modelo laboral, tú tienes que ver qué es lo que está pasando al interior de tu empresa, pero también la parte externa. ¿A qué me refiero? Es entender qué está pasando con la política en aspectos políticos, qué está pasando en cuestiones económicas y qué está pasando en cuestiones sociales. Si te puedo hacer un resumen de estas tres vertientes que la empresa tiene que estar monitoreando para vigilar tu ambiente laboral dentro de la organización. Bueno, pues en política yo creo que... Perdón, nada más déjame comentar que ya estamos regresando al aire para que comentes esos aspectos externos a los que tiene que atender esta entidad organizacional. Adelante. Sí, la parte externa que tienes que monitorear dentro de tu organización está relacionado con aspectos políticos, económicos y sociales, que tú podrás decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la vida de la empresa? Pues tiene que ver muchísimo, ¿no? El día de ayer, el licenciado Jorge Sales Boyoli nos compartió cómo viene el Tratado de Libre, lo que viene siendo el nuevo TEMEC, cómo viene el Tratado Internacional con Estados Unidos y Canadá. El día de ayer también nos comentó cómo está la nueva reforma laboral que se implementó en 2019, y esos son aspectos externos que tú tienes que considerar hacia el interior de tu empresa. En la parte de economía, pues monitorear qué es lo que está pasando con la canasta básica. Yo creo que es importantísimo tratar de entender nuestra realidad. Una cosa son los datos fríos que maneja muchas veces el gobierno y otra cosa es que tú lleves en tu empresa tus cálculos, qué está pasando con la gasolina, qué está pasando con tu canasta básica, tus trabajadores. Nosotros cada 3 años hacíamos lo que le llamábamos salario digno, un estudio de salario digno, en donde le preguntábamos al trabajador cuáles eran sus necesidades económicas. Básicamente ahorita en Ciudad Juárez, una familia de 4 personas, él y ella y 2 hijos, pues tiene una necesidad de un ingreso aproximado a los 13,000 pesos mensuales. Está demostrado, está bajo un estudio que desarrolló Claudia. Y bueno, todos estos aspectos externos son los que tú tienes que estar monitoreando también para poder evitar que se vaya a romper la estabilidad al interior de tu empresa. Decías bien el tema de estar atento de políticas externas, políticas públicas. Yo recuerdo cuando 2019 el gobierno eleva al doble el salario mínimo aquí en Juárez, en el resto del país no lo hizo. Y este programa de jóvenes construyendo el futuro, de repente en Juárez no, a mi gusto no era funcional porque los muchachos podrían ver que ganarían más dinero con un salario mínimo que con la beca esta. Pero en el centro del país sí se disputaba una competencia entre esas percepciones, entre que el empleado decidiera trabajo por medio de la beca o trabajo directo en el mercado. Y si no está atento el funcionario de recursos humanos, de organizacional, a ese tipo de temas, pues no va a ser competitivo con la oferta salarial que tenga disponible en ese puesto, ¿no? O sea, son ese tipo de elementos que señalas externos, que si no están conscientes adentro de la empresa, los pueden sacar incluso del mercado, ¿no? Y fue un problema, fue un verdadero problema para conseguir gente. Nos pasó algo muy similar a lo que pasó en los Estados Unidos, digo a menor escala, pero en los Estados Unidos se estaban pagando hasta $500 por semana, cuando un montacarguista pues estaba ganando menos yendo a trabajar. Entonces acá en Estados Unidos lo pudiste ver en los restaurantes, lo pudiste ver en las franquicias, en las tiendas, en los almacenes.
y en México sí pasamos por ese problema en el 2020. Yo creo que ahorita la gente ya está entendiendo, y qué bueno que lo mencionas, Alex, porque pues vuelves al tema, ¿no? De cuando tú recibes a la gente en esa primer contacto y que te entregan su solicitud y que están desde las 5:30 de la mañana haciendo fila, desde ahí empieza la dignificación del trabajo, de recibirlos con un cafecito, de pasarlos rápido a las salas de inducción. Y desde ahí la misma gente empieza a ver que esa empresa te está tratando de una forma diferente. Y ya cuando le hablas de las oportunidades de desarrollo, cuando le hablas de que vas a ingresar con un salario de ingreso, que a los 3, 6 o un año te puedes mover de escala salarial, es cuando la gente ya empieza a entender que pues vale la pena, ¿verdad? Explorar esa oportunidad laboral. Claro, completamente de acuerdo. Y bueno, pues entrando al tema de la gestión o al modelo de la gestión, ¿cómo tú has visto en las prácticas que en tu experiencia profesional o has vivido, se puede desarrollar un mejor modelo? Porque al final del día tiene muchísimas implicaciones, o sea, no nomás es controlar los contratos que un abogado te dé y punto, o llevar un expediente simple. O sea, son cosas que tienes que estar profundizando y teniendo fuentes de información, como decías bien, externas, pero también internas, y evaluar ese equilibrio entre las necesidades de la empresa y los trabajadores, ¿no? Claro, mira, bueno, pues primero que nada, tener muy claro cuál es el objetivo de un modelo laboral en términos generales. El objetivo es desarrollar un modelo al interior de la empresa enfocado a mantener unas relaciones laborales armónicas, constantes y tendientes a la productividad de la empresa, sin olvidar el crecimiento del personal. Yo creo que vuelvo a la balanza, ¿verdad? Y creo que tiene que estar claramente definido en el objetivo. La siguiente parte es la definición de roles y responsabilidades. Esta es una parte muy importante. Hace 30 años, Alex, cuando tú hablabas del modelo laboral, cuando tú hablabas de contratar, cuando tú hablabas de despedir, cuando tú hablabas de sancionar, era recursos humanos. Y en los últimos 10 años, esos modelos laborales en donde recursos humanos era un todólogo han venido transicionando. Hoy en día, los modelos de relaciones laborales, como bien lo comentaba ahorita Claudia, empieza con la definición de roles y responsabilidades en el modelo. Entonces, todo empieza con los directores de la organización, lo puedes hacer a nivel local y luego tocar base con tu corporativo americano, pero es establecer la visión, la misión, las estrategias y metas del modelo laboral, asegurar la ejecución y la comunicación del mismo dentro de un ambiente ganar-ganar para el empleado y la compañía. Algo muy importante que siempre yo hice énfasis, que todo modelo laboral, el éxito está basado en modelar ese compromiso. Es decir, tú le puedes decir muchas cosas a la gente, pero si la gente ve que tú actúas o dices cosas contrarias a ese modelo, se va a perder, ¿verdad? Va a quedar como un documento. Y pues quedando bien definido cuáles van a ser los aspectos clave de lo que se espera de los directores en cuanto al liderazgo y de la relación laboral. Y ahorita vamos a platicar esta parte tan importante que es liderazgo. Y una vez definido estos roles y responsabilidades a nivel dirección, lo vas bajando. El siguiente paso es hablar con toda la gente que maneja gente, a la cual le tienes que estar dando una retroalimentación constante. Tienes que darle visibilidad de la ejecución de acciones y seguimiento en relación a todas las situaciones de los empleados. Y finalmente definir muy bien cuál es el rol de recursos humanos dentro del modelo laboral. Pero sí quisiera hacer muchas énfasis que hace aproximadamente, pues yo creo que ya 20 años, ha habido dentro de organizaciones importantes, y tuve oportunidad de visitarlas tanto aquí en Juárez como en San Luis. Hay organizaciones que han madurado mucho este modelo laboral y en donde han incluido mucho a los directores y a la gente que maneja gente dentro de la responsabilidad del modelo laboral. Muy bien. Obviamente, cuando hablas de una estructura más amplia en el departamento organizacional, que haya directivos y luego de repente quizás supervisores o gerentes antes y demás,
son empresas más grandes que permiten, ¿no?, la viabilidad financiera, pero también es algo moldeable en tu concepción, o te lo pregunto, como en una empresa más pequeña, ¿puede desarrollarse en un mismo nodo de un grupo más pequeño de funcionarios en esa área? Totalmente, Alex, totalmente. Tuve oportunidad de estar como inversionista en una planta de estructuras metálicas ubicado ahí en la Avenida Tecnológico, y tendríamos, ¿qué sería? Unos 24 soldadores más o menos. El grupo total eran 30 personas y obviamente cuando entro yo, pues no te encuentras nada, ¿verdad? En cuanto a definición del modelo laboral. Entonces, contestando la pregunta, esto se aplica inclusive en una empresa de 3, 4 personas, lo puedes aplicar. E insisto, ¿verdad? Aquí estamos buscando cómo motivar el compromiso del empleado hacia los resultados de la organización. Excelente, muy bien. ¿Cuál seguiría otro paso más del modelo? Bueno, voy a reforzar nada más la parte del rol del líder. Creo que el definir el rol del líder dentro de una cultura organizacional es básico. Básicamente la tarea de los líderes es definir y vivir la visión, la misión, los valores, la conducta esperada de los líderes de la organización y lo escribes. Ahorita voy a platicar de algunos ejemplos específicos de cómo defines muy bien cuáles son las conductas esperadas de los líderes de la organización. Los enseñas al manejo de conflictos. El conflicto no es malo, el conflicto yo siempre lo celebro. La diferencia de opinión o la diferencia de los puntos de vista entre dos personas no es un problema, pero tienes que aprender a manejarlo. El decirle a los líderes que es importante que ellos se involucren en la educación, capacitación y desarrollo de la gente, el que los líderes de la organización establezcan objetivos y metas muy claras, yo creo que es uno de los roles claves, el fortalecer el trabajo en equipo y la cultura laboral. Y aquí, cuando hablo de cultura laboral, Alex, pues es estar en contacto con la gente. Si tú me preguntaras qué es lo que más extrañas de tu experiencia en la industria, era salir a las 7 de la mañana a saludar a la gente, el ir a ver cómo estaba una línea, el ir y sentarte con la gente a la hora del desayuno, de la comida. Ese contacto con la gente no tiene precio. Y cuando tú le preguntas a un trabajador cómo siguió su hijo, esa persona te lo va a agradecer de por vida, porque dijo, caray, este señor tiene 2,000 gentes a su cargo y se está acordando de cómo está mi hijo, ¿no? Entonces, estar en contacto con la gente, servir a la gente y mantener un diálogo personal y permanente con la gente. Otra cosa también muy importante para mí es promover un alto nivel de energía. Creo que la gente te observa, uno parece ser que no, pero definitivamente la gente te está observando. Entonces, siempre promover entre tus líderes entusiasmo, energía, positivismo, capaz de permearlo entre la gente, serían algunos de las actividades muy específicas que tienes que trabajar con tus líderes de la organización. De acuerdo. Tenemos que hacer otro corte comercial, pero nos quedamos en redes, ¿sale? Denme un segundito. Aquí seguimos en redes sociales en este programa de Solo Negocios Radio, platicando con Enrique Arbeláez y Claudia Ochoa sobre estos temas de gestión de modelo organizacional o de trabajo. Bien. Mientras nos quedamos en redes, Alejandro, yo te quería comentar como complemento a lo que dice Enrique, muchas veces como empresa mediana, chica, si no tienes este conocimiento de sistemas de gestión laboral, dices como, pero ¿por dónde empiezo, no? Entonces, gracias al liderazgo de Enrique, hace un par de años, ¿no? Hombre, ya 3 años, construimos con los directores de recursos humanos de algunas de las empresas más grandes en la ciudad este documento donde todos platicaron cuáles son sus buenas prácticas en cuestiones de relaciones laborales. Este documento, te digo, ya tiene 3, 4 años que lo publicamos, hace falta una actualizadita con acciones más modernas, pero es un buen inicio donde empresas medianas puedan revisar qué es lo que están haciendo, qué es lo que pueden hacer para mejorar su cultura laboral, ¿no? Entonces, igual si me permite, se los voy a reflejar, está publicado en nuestra página de internet.
Y la verdad está muy interesante, es chiquito, es muy fácil de digerir, trae recomendaciones, trae preguntas sobre qué estás haciendo en tu empresa y te da una guía muy, muy básica, por decir algo muy sencilla, sobre una buena cultura laboral, ¿no? Esto lo pueden encontrar en competitividadlaboral.org, en la parte de investigaciones, y está publicado, son algunas páginas que lo pueden ver. Pero podrán ahí ver lo que hacen empresas internacionales de mucho renombre, con buenas prácticas, y qué pueden hacer ustedes en este respecto, ¿no? Entonces, es un buen inicio. No sé, Enrique, si quieres comentar algo en respecto. Fue un trabajo muy, muy interesante, Claudia. Gracias por traerlo a la mesa. Se están haciendo cosas muy buenas en Juárez. Yo creo que Ciudad Juárez se ha ganado la confianza mundial de los corporativos en cuanto a calidad, tecnología, innovación, etcétera, pero también pues por esta paz laboral, ¿no? Y esta paz laboral que hemos podido darle a Ciudad Juárez en mucho está por estas prácticas que está mencionando Claudia, que nos dimos a la tarea yo te decía ahorita, de tratar de identificar. No nos fuimos con las empresas que mejor pagan. Nos fuimos a preguntarles a las empresas que sabemos que su gente se siente a gusto y que pudimos identificar estas prácticas, buenas prácticas, para que se pueda garantizar un buen clima laboral al interior de tu empresa. Bien. Insisto, Alejandro, podemos platicar mucho de este tema. Esto no te garantiza, eso es bien importante, que no vayas a tener un conflicto laboral. Te reduce el riesgo. El llevar a cabo todo esto que estamos platicando te reduce el riesgo de llegar a un conflicto laboral. Claro. Estamos regresando al aire, Enrique, Claudia, y bueno, pues me gustaría que en este segmento, si fuera factible, Enrique, si lo consideras, pudiéramos desarrollar un poquito el tema de algunas recomendaciones, ¿no? De la parte de documentar. Yo creo que es una cuestión que en toda la estructura de la empresa es algo todavía culturalmente delicado o bueno, más bien limitado, pero en la parte laboral, bien dices, ¿no? Esa cultura de documentar la misión, la visión, las mecánicas del liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Mira, la parte de documentación es sin duda un elemento clave del modelo laboral. Ya estamos entrando ahora sí de lleno al terreno del sistema de gestión. Tener por escrito lo que haces y hacer lo que tienes por escrito es la regla. Y todo empieza, ya lo decías tú, con la visión, misión, valores, pero algo muy importante es con la política de gente, tu política de gente. Me voy a permitir, Alex, de las más de 30 empresas que he ayudado a definir su política de manejo de gente, una de las que más me ha gustado, la tengo aquí en mi pantalla y si me lo permites lo leo rápidamente. Esta es una empresa de 2,000 personas y dice así, mira, nuestra filosofía de gente. Creemos firmemente que nuestra gente y sus ideas es lo que genera valor a nuestros clientes y accionistas. Entonces, por enfrente de todo, nuestra gente. Respetamos la dignidad, autenticidad y contribución de cada individuo. Tratamos al personal de forma justa y honesta y comunicamos de forma abierta y escuchamos. Yo creo que esta parte de dignificación del trabajo y poner la empresa al servicio de la gente y el trabajador como centro de la empresa es clave. Pero luego aquí entra la segunda parte. Demandamos altos estándares de desempeño de todos y cada uno de los colaboradores. Esperamos de nuestra gente que tome su propia responsabilidad de sus acciones, pero vemos a nuestros clientes y competencia con colaboración y trabajo en equipo. Valoramos la innovación y toma de riesgos y consideramos la ética personal y profesional como la base para establecer confianza con nuestros clientes y nosotros mismos. Entonces, ahorita que te lea el modelo laboral, fíjate cómo en una página y en 5 capítulos esta empresa logró poner por escrito qué es lo que se espera de la gente que maneja gente. Y esto es lo que empiezas a documentar y lo empiezas a permear al interior de la organización. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, trata, como en la planeación estratégica, empezar a expresar la expectativa de esa área y a partir de ahí regular
o normar, ¿no? Con estos procedimientos escritos y demás. Correcto. Una vez que tú ya tienes tu planeación estratégica, déjame llamarle administrativa, cuelgas de esa planeación estratégica tu política de personal. Y con esto, pues ya voy a empezar a concluir, Alejandro. Si te fijas, voy a tratar de resumir lo que llevamos platicado hasta ahorita, pero el sistema de gestión viene a ser precisamente estos elementos que hemos venido platicando, más uno que otro que voy a mencionar, cómo se entrelazan entre sí y cómo haces que cada uno de los elementos se entrelacen para poder darle vida a este modelo laboral. Entonces, todo empieza con tu política de trato al personal. Esta política de trato al personal tomó mucha relevancia ahora con la norma 035. Las empresas que ya tenían su política de trato al personal, de alguna manera le hicieron algunos cambios, pero esto de la norma 035 sí vino a pedirte que tengas por escrito esa política de trato al personal. Ya hablamos también de la parte legal, lo que es darle vida a un reglamento interior de trabajo. Ya hablamos de políticas y procedimientos. Importante hablar del código de ética. Aquí hago un paréntesis. Es importante el que tú tengas por escrito, por ejemplo, temas de relaciones en el centro de trabajo. ¿Cuántas parejas no han salido de la industria maquiladora? Yo creo que el 30, 35, 40% de las parejas en Juárez se conocieron en la maquiladora. Entonces es bien importante siempre el tener una política de relaciones en el centro de trabajo, qué se puede, qué no se puede, quién le puede reportar a quién sin un conflicto de intereses. Aquí hablas también de hostigamiento. Perdón, si me permites ahondar en ese punto, yo me he topado con patrones que llegan con la posición de decir se prohíben las relaciones personales dentro de la empresa. El problema es que ese es un derecho humano, ¿no? Entonces, más bien tienes que regularlo a qué se puede y qué no se puede, a restringirlo de manera absoluta, ¿no? Y tú sabes cómo somos los mexicanos, nos dicen que no y tú le buscas cómo darle vuelta. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es algo que, digo, filosóficamente estoy de acuerdo contigo, no lo puedes negar, pero sí poner muy claro, ¿verdad? Que tú tienes que avisarle a la empresa que estás empezando una relación y si es tu jefe, pues seguramente te tienes que cambiar de área de trabajo para evitar por ahí un conflicto. Entonces, esto del código de ética es muy importante educar a la gente, al menos una vez al año, tocar estos temas con ellos. El día que tuviste un paro de materiales, que no te llegó un material y todo, ese es el momento en que recursos humanos y entrenamiento entra a la cancha para aprovechar que está la gente disponible y aprovechar esos minutos o horas para este tipo de educación. Hablamos de los líderes, ya hablamos de esa parte. La otra, una cosa muy importante es que tú no puedes tener un sistema de gestión si no lo mides. Y en este sentido, es muy recomendable que al menos una vez cada 2 años apliques una encuesta de clima organizacional. Eso es bien importante para entender el pulso de la planta. Otro elemento es la parte de diversidad e inclusión. Otro elemento es cómo vas a medir tu modelo. Otro elemento es equipos autodirigidos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Alex. Las empresas que tienen este modelo de equipos autodirigidos son modelos sociotécnicos de desarrollo del personal. ¿Y a qué me refiero con modelos sociotécnicos? Tú te organizas estos equipos autodirigidos por células de manufactura. Vamos a suponer que la célula L47 tiene 20 personas. Ahí tienes un equipo. Entonces, empiezas a llevar a este equipo primero con capacitación donde les hablas de la persona, de ellos. Y muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué me están hablando de mí? Bueno, pues porque me interesas como persona y quiero que seas una mejor persona. Y luego ya después de que pasas más o menos 6, 9 meses hablando de temas de motivación, autorresponsabilidad, paternidad, etcétera, entonces ya te metes a la parte técnica, que es donde le enseñas a la gente herramientas de manufactura de clase mundial como 5S, Pokayoques, mantenimiento preventivo, etcétera. Y cuando tú andas en las celdas de producción, tú fácilmente te puedes dar cuenta qué empresa tiene equipos autodirigidos y quién no las tiene,
porque puedes ver los tableros, puedes ver la organización, la disciplina de la gente. Ellos mismos, Alex, se dan los permisos, ellos mismos planean como equipo las vacaciones, ellos mismos investigan por qué se perdió un miembro del equipo, y son modelos sociotécnicos muy importantes dentro de un modelo laboral. De acuerdo. Otro elemento, ya estoy concluyendo, es reconocimiento, ya lo platicamos. Tienes que tener un programa de reconocimiento dentro de la organización, ya sea individual o por equipo. El plan de continuidad, esto es algo muy importante. ¿Qué pasa si se te fue la luz 4 horas? ¿Qué pasa si el día de hoy, verdad? El día de hoy, pues cómo se comunicó la gente, si podía llegar a trabajar o no con la nieve. Todo eso debe estar ahí con un plan de continuidad. Y una parte importante es la responsabilidad social. Yo creo que es un elemento muy importante que la empresa involucre a sus empleados en el impacto que puedes tener en la comunidad. Yo recuerdo cuando estábamos inaugurando un hospital de medicamentos en un albergue de niños y jóvenes con discapacidad, que unas empresas mandaron a sus gerentes de recursos humanos y otras empresas mandaron a sus comités de responsabilidad social, que eran operadores. Y yo les decía, oiga, ¿y qué están haciendo aquí? No, pues es que yo soy parte del comité de responsabilidad social. Yo voté para que se ayudara a este banco de medicamentos. Y entonces tú puedes ver la gran diferencia, ¿no? Por un lado tienes al gerente de recursos humanos de una empresa y por otro lado tienes a un operador que está representando a la empresa. Y esos son los modelos que te generan mucho compromiso con el empleado. Claro, ahí, por ejemplo, en la parte legal, pues están las comisiones mixtas, que no todas las empresas eficazmente las constituyen, pero también es una mecánica en donde corresponsabilizas a los trabajadores de su seguridad, de su capacitación, de las determinaciones de si un empleado dentro del rango de 30 días debe ser despedido o no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, empoderas a la gente, como se dice, ¿no? Así es, así es. Y pues concluyo, ¿verdad? Cuando pasábamos por las líneas de producción, si alguien me decía, no, Enrique, mi supervisor ni siquiera me saluda cuando pasa por la línea, o cuando me decían los líderes de esta organización no saben lo que está pasando en el piso, o cuando me decían si mi revisión de desempeño fuera hoy, no tengo idea de dónde estoy parada, pues te das cuenta que esa línea y ese líder, ¿verdad?, trae algunos problemas, pero de repente te ibas a otra línea y te das cuenta que la gente te decía, pues mi supervisor siempre me pregunta por mi familia, le importo como persona, o mi líder siempre me pregunta por mi retroalimentación. Ese tipo de diferencias en los comentarios de la gente, estoy muy feliz de estar aquí, hay muy buen ambiente y cuando se ofrece algo te atienden de manera oportuna y justa. Te estoy hablando de la misma organización, ¿eh? Te das cuenta cómo unos líderes están siguiendo el modelo laboral y otros líderes no lo están siguiendo. Entonces aquí es cuando ya entras a acotar exactamente pues quién está cumpliendo con ese modelo y quién no está cumpliendo con el modelo dentro de la organización. Claro, de acuerdo. En tu conocimiento, digo, y esto es obvio, pero me gustaría que lo expresaras, ¿esto eleva la productividad? ¿Este tipo de modelos ayudan realmente a la empresa a la consecución de sus objetivos o meramente estabilizan las relaciones laborales? No, totalmente, Alex. Está comprobado que un empleado comprometido, que un empleado que se sienta respetado, que un empleado que sienta que hay oportunidades de desarrollo en la organización, está comprobado que los índices de productividad y competitividad de la empresa se van para arriba. E insisto, ¿verdad? Hemos tenido épocas en donde en Ciudad Juárez teníamos 2 dígitos de rotación mensual y cuando tú visitabas aquellas empresas que tenían menos del 1%, pues te dabas cuenta de esto, ¿verdad? De que tenían un modelo laboral en donde la gente cuidaba su trabajo. Tenemos que hacer un corte más y seguimos. Si me dan un minutito, por favor. Un tema aquí que estamos en redes, Enrique, veo común, y digo, por cultura aquí local, sabes que cuando un trabajador es muy bueno en su desarrollo de su línea de producción, pensemos en la maquila o en el área que haga en el comercio, etcétera, es el tipo de empleados al que normalmente plantearías, súbelo para supervisor. Pero también es sabido que muchas veces llegan a ese nivel y no saben liderar esa supervisión, no saben liderar ese nuevo cargo
en una óptica de recursos humanos o de relaciones de desarrollo organizacional y terminan abusando de sus compañeros y cosas de ese tipo. ¿Tú qué recomendaciones podrías dar de esa transición de ser un empleado excelente en eso que haces a transicionar a esa persona a un cargo más alto? Acabo de tener a principios de año, Alex, una plática con uno de mis hijos. Lo están pasando precisamente a una posición de supervisión. Y desde que se metió a las entrevistas como candidato, obviamente pues hay que hacer mucho coaching con esas personas, ¿verdad? Hay que llevarlos de la mano. Estás tocando un tema bien, bien importante, porque estamos hablando que líderes de calidad producen empresas de calidad. La primera recomendación que yo le daba a mi hijo es, tienes que poner enfrente de todo la seguridad de tu personal como prioridad número uno. No puede haber una prioridad de un administrador que no sea la seguridad e integridad física de su gente. El segundo, te metes ya a la parte legal, ¿verdad? Conocer muy bien tu reglamento interior de trabajo, los contratos colectivos, todo lo que está en documentación. Léelo, apréndelo, pregunta qué es lo que entiendes, qué es lo que no entiendes. Y posteriormente ya lo vas moldeando, déjame decirlo así, con temas como comunicación, con temas de trato afectivo, con temas de supervisión efectivo, con temas como manejo de cambio, coaching, cómo establecer metas claras. Y aquí es donde entra toda la parte de entrenamiento y desarrollo de la gente. Es bien importante que seas proactivo y que, si bien es cierto, a veces por las prioridades propias de producción, lanzas a la gente al ruedo, el que tengas muy claro qué vas a hacer con esa persona los primeros 30, 60, 90 días, porque sí, efectivamente, grandes trabajadores fracasan a la hora que les pones a administrar gente. Sí, es que es un tema diferente, ¿no? Al final del día, o sea, puedo ser excelente armando arneses, pero no es lo mismo que pues estar enfrente de gente y su trato, ¿no? Y mi hijo me lo decía, oye, papá, me estás hablando de muchísimas cosas a la vez. Le digo, pues eso es la responsabilidad que te está dando la empresa. Te está poniendo a liderar 35 gentes, y efectivamente, ¿verdad? El rol de supervisar gente es un rol de mucho compromiso, de mucho compromiso. Ahí estamos regresando al aire en el 1300 para este último segmento. Enrique Arbeláez y Claudia Ochoa de Desarrollo Económico. Y bueno, con reserva, Enrique, de si hubiera algún otro punto concreto de exponer sobre el tema que has venido desarrollando en el programa, yo les pediría que me hablaran un poco del resto del curso, de los otros temas y de la relevancia de esos otros tópicos, como lo vimos con Sandra hace una semana y con Jorge en la semana. Pues, ¿a qué nos vamos a exponer en este tipo de capacitaciones? Bueno, el curso se llama Seminario de Relaciones Laborales, Alex. Es un curso complementario, déjame decir, al que conociste con Sandra. De hecho, el de Jorge Sales es otro tema. Que acabo yo de tocar el día de hoy es otro tema. Ahorita ya Claudia te va a dar la película global de todos los temas, pero muy enfocado a las nuevas generaciones, Alejandro. Yo siempre le he dicho a Claudia que los baby boomers nos formamos, primero que nada, con unas raíces familiares muy diferentes a las que tienen hoy en día nuestros hijos. Como baby boomer, yo respeto mucho la autoridad, ¿verdad? Fuimos educados de esa manera. Las políticas y los procedimientos no me molestan, la disciplina no me molesta. Los millennium, y ahora que estoy empezando a tratar centennials, pues traen una educación diferente. Entonces, es bien importante adaptar esos estilos de liderazgo a las generaciones que estás administrando, que aunque se escuche raro lo que estoy diciendo, sí es adaptar el estilo de liderazgo a las organizaciones. Y este curso en general, pues te lleva de la mano, ¿verdad? Para tratar de ser mejor persona, mejor jefe. Específicamente estoy hablando del tema del sistema de gestión laboral. Y decirle a la audiencia, Alejandro, yo volteo a ver a Ciudad Juárez, son más de 50 años, tú sabes que las primeras maquilas fueron a finales de los 60s, en donde hemos sin duda desarrollado una cultura laboral
creo que la hemos desarrollado. Hoy en día vemos ejecutivos que en su momento fueron operadores, y sobre todo lo que hemos logrado mantener, 419 maquiladoras en Ciudad Juárez, pues te habla de que hemos logrado que este modelo de manufactura se mantenga. Sí, 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 y que nos asimilemos a la evolución de la misma, ¿no? Que sepamos asimilar. Digo, a mí me sorprende muchas veces, sobre todo ingenieros, pasa más, que salen de la maquila y ponen su empresa manufacturera aquí, suministradora de la maquila muchas veces, y no necesariamente jalan todo ese conocimiento, por ejemplo, en desarrollo organizacional que se ha evolucionado en esa maquila o tecnológico u otros, ¿no? Creo que nos hace falta eso, de saber aprender para desempeñar en nuestros propios negocios cuando los armemos, ¿no? Así es. Claudia, no sé si quieras darle el enfoque global del seminario. Sí, claro que sí, con gusto. Pues hablábamos la sesión pasada también con Jorge Sales, empezábamos con este seminario buscando que los participantes entiendan cuál es el contexto, de dónde vienen todas estas nuevas regulaciones en materia laboral, ¿no? Entonces empezamos con estándares internacionales del trabajo para luego pasar al tratado con México, Estados Unidos y Canadá, ahora TEMEC, el cual incluye en su capítulo laboral ya regulaciones que se van a estar revisando de forma más puntual que en décadas anteriores para asegurar que sobre todo las empresas que exportan pues tengan un cumplimiento laboral propositivo, ¿no? Adicionalmente, vamos aterrizando todas estas enseñanzas, detalles de las que hablaba el licenciado Jorge Sales en el programa pasado sobre la reforma laboral y cómo se está implementando. Sabemos que ya pronto llega también al estado de Chihuahua, entonces también estar preparados para cuál va a ser el rol de la empresa en estos nuevos centros de conciliación. Asimismo, luego vamos aterrizando con experiencias de profesionales que están activamente trabajando en empresas como directores de recursos humanos o de relaciones laborales y cómo ellos integran sus modelos de gestión laboral en sus empresas, ¿no? Para verlo de forma muy práctica. Luego, claro, participa Enrique como ponente, como tutor en este seminario, cómo hacer tu sistema de gestión laboral para la empresa. Número 1, cómo estar preparado, cómo prevenir conflictos y cerramos con habilidades ya más específicas, herramientas para los profesionales en el área de recursos humanos específicamente, como administración del cambio, comunicación efectiva y el valor que tiene tu trabajo y el impacto que tiene en los demás, ¿no? Entonces, así de forma muy general nos vamos desde lo macro hasta lo micro, hasta la persona, diría yo, y es muy completo. Ahora sí que tratando de transmitir con un mensaje transversal, pues toda esta humanización y sensibilización, aparte de, como dice Enrique, a las nuevas generaciones, pues al ser humano, ¿no? Dentro de las organizaciones. Entonces, esto es lo que hemos nosotros planeado, que ya ofrecimos el año pasado y que vamos a continuar en este seminario que inicia ya el 17 de febrero. Muy bien. ¿En qué horarios son las sesiones, Claudia? Las sesiones son todos los jueves de 4 a 6 p.m. Para quienes se inscriban lo pueden hacer en la página de competitividadlaboral.org, en la parte en el menú de formación en seminario laboral. Ahí pueden inscribirse o pueden pedir más informes. Aquí estoy poniendo con Marisa Beltrán, quien es coordinadora de formación, a su correo marisa con @, competitividadlaboral.org. Entonces son 30 horas, iniciamos el 17 de febrero con más de 13 expertos en los temas y finalizamos el 2 de junio. Excelente. Y el énfasis es para los departamentos organizacionales, ¿no? Sí, totalmente organizacionales, es profesionistas, supervisores, gerentes de recursos humanos de todas las áreas o sectores y de todos tamaños, ¿no? Hemos tenido obviamente muchos asistentes de la industria,
que buscan enriquecer su conocimiento, así como de empresas locales, que nos dio muchísimo gusto tener porque a final de cuentas son las que están más alejadas de todo este conocimiento, ¿no? Entonces también nos encantó tener muchas empresas locales, así es que ahora sí que todo profesionista en desarrollo organizacional, recursos humanos, es bienvenido a este curso. Más adelante tenemos una oferta laboral donde estaremos adaptando estos mismos temas, pero para supervisores de operaciones, ya técnicos, y para directivos y ejecutivos, ¿no? Porque también tienen que ser conscientes de toda esta información, pero desde la perspectiva, obviamente, ya de distintos departamentos. Fíjense que, déjenme les comparto una idea que de repente hemos discutido en algunos foros. La maquila nace con la idea de resolver la problemática de los braceros en cierta medida, ¿no? Podemos pensar así, ahí en los 60 se acaba el programa bracero en Estados Unidos y el gobierno, y bueno, pues la gente en Juárez promotora, sobre todo bajo la teoría de que nació en Juárez, y luego hay quien dice que nació en Tijuana, pero bueno, el planteamiento del gobierno federal es, oye, vamos a generar empleo y vamos a traer estas empresas. Y el gobierno planteaba uno de los requisitos, a mi memoria, pues de que sustituyeran importaciones. Para los 80s, al no sustituir importaciones y ponerse en riesgo esa posibilidad de mantener la maquila, precisamente nace el desarrollo económico tanto de Chihuahua como de Juárez, ¿no? Y la promoción de la Expo Maquila famosa. Y entonces pasa el tiempo y hemos desarrollado mucho el tema de generar empleo, sin problema. La sustitución de importaciones, hemos sido malones en ese tema en el país, pero hemos generado el empleo por generarlo, no hemos enfatizado realmente la temática del individuo al que justificábamos la creación del programa Maquila, ¿no? Como es precisamente todo este desarrollo de este curso, y que de repente ves las políticas públicas, más bien puesto sobre nómina en el Estado o las propias federales de IMEX, y realmente casi nada vela sobre los derechos de los trabajadores. De repente meten ahí en la certificación IVAYEPS el tema de seguridad social y compruébame que sí lo pagas y demás, pero no hay nada en la estructura organizacional como lo plantean con este curso y todo lo desarrollado por Enrique en la hora que llevamos. No sé qué pudieran decir al respecto en estos últimos minutos. Por mi parte, Alex, compartirte. Ayer un reportero me preguntaba que si el modelo maquilador de Ciudad Juárez estaba agotado, en el sentido de que no hemos podido llegar al nivel de ingreso que quisiéramos, y eso hay que reconocerlo. Ahorita te da los datos de lo que una familia de 4 necesita en su ingreso, y sabemos que todavía no estamos ahí. Comentarte que dentro de desarrollo económico tenemos un proyecto, megaproyecto que se llama Frente Norte, que tiene 4 ejes fundamentales, y uno de ellos es manufactura inteligente. Este proyecto lo que busca es cómo construir sobre el modelo actual un modelo de innovación y tecnología que nos permita atraer un tipo de empresas que no necesariamente requieran de mano de obra intensiva, sino que estemos hablando un poquito más de técnicos e ingenieros, y creemos con esto que podemos elevar el nivel de ingreso de Ciudad Juárez. Entonces, en ese sentido, vamos por ahí. Este modelo, te digo, va por el lado tecnológico, pero también va por el lado en donde el otro medidor de la balanza es el nivel de ingreso del trabajador juarense. Que muy complementando esto, pues vamos muy de la mano con el desarrollo de talento, ¿no? Y que ya como región vamos también un poco tarde, porque inclusive ahorita hay empresas haciendo contrataciones de técnicos y de ingenieros. Ha habido mucha demanda en ciertas especialidades e inclusive han tenido que salir a buscar a otros estados. Entonces, toda esta estrategia también integra pues un desarrollo de talento local, donde sabemos que pues ya también generaciones más recientes son hijos de generaciones que han estado en manufactura, ¿no? Ya por años, y ya no tienen esa misma necesidad económica, a lo mejor con la que venían anteriormente sus padres o abuelos. Se encuentran en una situación más cómoda, con mayor educación, pero aún hace falta seguir desarrollando sobre todas estas habilidades tecnológicas, digitales, técnicas que se están requiriendo
ya ahorita, que se van a seguir requiriendo y que son parte también integrales de este plan estratégico para crecer como ciudad económicamente. Excelente, Claudia, Enrique, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros nos tenemos que ir, pero invitamos a toda la audiencia a quedarse en sintonía de 1300 de amplitud modulada. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, un gusto. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.